Buenos días, doctor Marco Antonio. Esta es nuestra presentación sobre la ovogénesis y espermatogénesis. Nuestro equipo está conformado por Cano Domínguez Paulina, Laguna Avilés Abril Saraí, Naturi Bejarano Joana Lisbeth, Ruiz Trujillo Eric Ernesto y su servidor de Campo Rellano Isaías. Voy a explicar la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso por el cual las ovogonias se diferencian en ovocitos primarios. Esto sucede cuando las células germinales primordiales llegan a la gónada de un embrión con genética femenina para diferenciarse en ovogonias. Estas células pasan por varias divisiones mitóticas y para el final del tercer mes de gestación, estas se encuentran en cúmulos rodeados por una capa de células epiteliales planas. Las células foliculares son aquellas ovogonias de un mismo cúmulo que se deriva de una sola célula y que se originan en el epitelio celómico que cubre el ovario. La mayoría de las ovogonias continúan dividiéndose por mitosis, pero algunas de estas células detienen el proceso de división celular en la profase de la primera división meiótica para formar así a los ovocitos primarios. Durante el quinto mes de desarrollo prenatal, el número de células germinales llega a la cantidad de 7 millones. Es en este momento en que las células comienzan a morir y muchas ovogonias y ovocitos primarios comienzan a degenerarse y desarrollan atrofia. Para el séptimo mes, la mayoría de las ovogonias han degenerado y a excepción de un pequeño número que se encuentra en la superficie. Los ovocitos primarios sobrevivientes continúan en la profase de la primera división meiótica y gran parte de ellos está rodeado de manera independiente por una capa celular epitelio folicular plano. Cabe mencionar que el conjunto de un ovocito primario y las células epiteliales planas se les conoce como folículo primordial. Gracias. Maduración de los ovocitos. El número total de ovocitos primarios se calcula que puede llegar a ser de durante 600.000 a 800.000. Durante la niñez, la mayor parte de los ovocitos sufre atresia. Solo alrededor de 40.000 persisten a llegar a la pubertad. Menos de 500 son liberados en la ovulación. En cada mes de la pubertad se seleccionan entre 15 y 2 fóculos a partir de esta reserva para comenzar a madurar. Algunos de estos mueren, mientras que otros comienzan a acumular líquido. Es una cavidad que es denominada antro, de modo que ingresan a la etapa antral o vesicular. La etapa vesicular madura corresponde a un periodo que dura aproximadamente 37 horas, previo a la ovulación. Al tiempo que el desarrollo continúa, aparecen espacios ocupados por líquido entre células granuladas, que ellas son las que se encargan de producir esteroides sexuales, así como múltiples factores de crecimiento. Al alcanzar la madurez, el fóculo vesicular maduro puede tener un diámetro de 25 milímetros o más. En cada ciclo ovárico comienza a desarrollarse cierto número de folículos, pero por lo general solo uno alcanza la madurez completa. Los otros folículos se degeneran y se vuelven atrésicos. La teca folicular. Células de granulosa que descansan sobre una membrana basal que las separa del tejido conectivo circundante. Las células granulosas y los ovocitos secretan una capa de bioproteínas que rodea el ovocito y constituyen la zona pelúcida. La teca folicular se organiza en dos capas, teca interna y teca externa. La primera división meiótica se completa, lo que trae consigo la formación de dos células hijas de distintos tamaños.
Cada una está conformada por 23 cromosomas y tiene una estructura doble. La primera célula recibe la mayor parte de citoplasmas, mientras la segunda célula recibe al mínimo el primer cuerpo polar. Las células ingresan a la segunda división meiótica, pero se detienen en la metafase por aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. Recordemos que la metafase es cuando los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y su estructura doble se hace visible. Solo se completa si el ovocito es fertilizado. De lo contrario, la célula se degenera alrededor de 24 horas después de la ovulación. Espermatogénesis. Es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides, el cual inicia en la pubertad e incluye todos los eventos por los cuales las espermatogonias se transforman en espermatozoides. Las espermatogonias son células diploides, inmóviles y sin diferenciar. Son células madres especializadas en diferenciarse para dar lugar a los espermatozoides. Las células germinales pueden reconocerse en los cordones sexuales de los testículos como células pálidas, grandes, circundadas por células de soporte. Poco antes de la pubertad, los cordones sexuales desarrollan un lumen y se convierten en túbulos seminíferos. Es el lugar donde se forman y maduran los espermatozoides. Es una porción de exocrina del testículo, se me hace. Ok, las CGP dan origen a las células espermatogénicas. Emergen células de esta población de células troncales para dar origen a espermatogonias de tipo A y tipo B. Las de tipo A pasan por un número limitado de divisiones mitóticas para formar clones celulares. Las espermatogonias tipo B se dividen para formar espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios ingresan en una profase prolongada de 22 días seguidas por una determinación rápida de la primera división meiótica y la formación de espermatocitos secundarios. Para atrás. Ok. Aquí podemos ver cómo en la fase espermatogónica se divide el espermatocito primario y las espermatogonias para después que se dé origen al espermatozoide. La espermatogénesis está regulada por la producción de LH en la glándula pituitaria. Se une a un receptor en las células de Leydig y estimula el sistema de testosterona. La célula de Leydig se origina de estroma gonadal y se ubica fuera de los cordones seminíferos. La unión de la hormona estimulante de folículo FSH a las células de Sertoli estimula la producción de flujo testicular y síntesis de proteínas intracelulares receptoras de andrógenos. Estos ayudan para la liberación de los espermatozoides. La espermiogénesis o espermiotelosis es la serie de cambios que da origen a la transformación de las espermatides en espermatozoides. Esto da origen a la formación de acrosomas a partir del aparato de Golgi, que es el encargado de elaborar las proteínas y moléculas de lípidos, que facilita la penetración del óvulo y sus capas circundantes durante la fecundación. Después de esto se da la formación del cuello del espermatozoide, la pieza intercalar y la cola, y comienza la eliminación de la mayor parte del citoplasma, como podemos ver en la imagen. Para que una espermatogonia se convierta en espermatozoide maduro, tiene un tiempo aproximado de 74 días y cada día se producen cerca de 300 millones de espermatozoides. Una vez completada su formación, ingresan a la lumen
de los túbulos seminíferos. La lumen es la unidad de flujo luminoso. Después de esto, al inicio su mortalidad es escasa. Los espermatozoides la desarrollan por sí solos en su totalidad durante su estancia en el epidídimo. Los gametos anormales. Estas alteraciones ocurren en la meiosis durante la gametogénesis. Las alteraciones en el número de cromosomas pueden dar origen a un desarrollo alterado. En ocasiones, el folículo ovárico tiene de 2 a 3 ovocitos primarios, pero estos suelen degenerarse antes de la madurez. Los espermatozoides anormales suelen ser más frecuentes. Solo el 10% tienen defectos visibles, que estos vendrían representando el 30 millones de espermatozoides.